Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 649. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a dar un espacio de tiempo para que aquellas personas que no han visto el grupo lo puedan a su maravillosa presencia. Vamos entonces a dar palabra que vamos a dar el día de hoy. Aquellas personas que recordarles los horarios que estamos manejando. En este caso nos estamos reuniendo los días viernes, sábados y los días lunes a las 8 de la noche. La idea es que a través de este grupo nosotros podamos conocer más a Cristo. Sabemos de antemano que esto lo podemos lograr a través de la lectura de la Biblia. Es algo que estamos haciendo, por eso estamos leyéndola capítulo por capítulo. Ahora nos encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Y también queremos tener una mejor comunión con nuestro Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, de inmediato nos damos cuenta que el ser humano, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, perdieron su comunión con Dios, fueron separados de Dios. Y de ahí en adelante todos nosotros nacemos y vivimos separados de Dios hasta que conocemos a Cristo. La idea es que a través de este grupo usted pueda volver a tener una genuina relación con Dios. Por eso es importante que esas dos columnas de la vida cristiana se mantengan lo más firmes posibles: la oración y el estudio de la Biblia. Y es en lo que nos enfocamos. Tenemos un tercer propósito, que es el buscar a personas que no conozcan a Jesús, y lo podemos hacer por medio de las redes sociales. La idea es que usted comparta el link de esta oración con aquellos que no conocen a Jesús, con aquellos que están apartados del Señor, y que de esa forma podamos lograr que vengan a los pies de Cristo aquellos que están apartados de Él. Recordarles el tema de hoy, un tema muy especial, se llama el policía. Es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, el policía. Vamos a estar atentos a la lectura de la palabra, recordándoles darle me gusta y compartir. También es importantísimo que nosotros, cuando terminemos de hacer estos grupos y estamos en nuestras casas con nuestra familia, tomemos un tiempo para hablar de lo que se trató el tema. O sea, no coloquemos estos temas y, como dicen por ahí, no los echemos en saco roto, sino que cuando termine usted de hacerlo, es algo que nosotros hacemos acá en la casa, nos reunimos y preguntamos qué entendió, qué le quedó para su vida, qué le pareció más importante. Eso nos va a ayudar a nosotros a seguir masticando la palabra, a seguirla ingresando en nuestra vida, en nuestro corazón que tanto lo necesita. Entonces, tomemos por acción el hacer eso en nuestros hogares y veremos el fruto y la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos dé entendimiento y sabiduría en el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, nos acercamos ante ti en esta noche, Señor, entendiendo que nosotros somos hombres, mujeres y niños pecadores, Señor, que no merecemos estar delante de tu presencia ni hablando contigo. Nosotros entendemos, Señor, que merecemos la cruz, que merecemos estar como aquellos dos ladrones en la cruz del Calvario, Señor. Ese es nuestro lugar. Pero bendito eres tú, Señor, que decidiste descender para subirte a la cruz, Señor, en lugar de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio, Señor. Nos arrepentimos genuinamente de nuestra maldad y te pedimos que nos libres del pecado, Señor, que nos ayudes a avanzar en la fe. Por favor, Señor, guarda nuestros corazones hoy, nuestras mentes. Permítenos entender tu palabra, permítenos honrar tu palabra, Señor. Permítenos aplicar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Espíritu Santo. Te pedimos que nos convenzas, Señor, de que necesitamos de ti. Ayúdanos a no distraernos, Señor. Quita de nosotros los pensamientos del maligno. Permítenos
llevar esta palabra a la vida de otras personas, Señor. Haz tu obra maravillosa a través de portentos, de milagros. Hazlo como a ti te parezca, Señor. Gracias por lo que hasta hoy has hecho. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Segunda de Crónicas 24 así: Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joyadá eligió 2 esposas para Joás, y con ellas Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución de Moisés, siervo del Señor? Y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto, Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera junto a la puerta del templo del Señor, y luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución de Moisés, siervo del Señor, esa que había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y la depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey, y para que lo examinaran, cuando veían que había mucho dinero, se presentaban al secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días, y así recogieron mucho dinero. El rey y Joyadá entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Los supervisores de la restauración trabajaron diligentemente hasta terminar la obra, repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joyadá el dinero que sobró, y estos lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, y cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días, mientras Joyadá vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor, pero Joyadá envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y a su templo. Después de que Joyadá murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor Dios de sus antepasados y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyadá, y por orden del rey lo mataron. Lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joyadá, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. Al cabo de un año, las tropas sirias
marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín del rey a Damasco. Aunque el ejército sirio era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los sirios se retiraron, dejaron a Joás gravemente herido. Sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joyadá. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Los que conspiraron contra Joás fueron Zabad, hijo de Simad, el amonita, y Josabad, hijo de Sinrit, el moabita. Todo lo relacionado con los hijos de Joab, con las muchas profecías en su contra y con la restauración del templo de Dios, están escritos en el comentario del libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Digamos que esta es una historia triste, ¿no? Es una historia tremenda la que estamos leyendo en este momento. Para que más o menos ustedes se hagan una idea y de pronto no lo recuerden porque fue la semana pasada que lo vimos. Pero este rey era el niño que su abuela quería matar. ¿Recuerdan a Atalía? Quería apoderarse del reino y manda matar a toda su familia, incluidos sus nietos, y una mujer llamada Josaba, la esposa de Joyadá, coge al niño, lo esconde, y ese niño crece, se hace rey. Joyadá le enseña todo, lo guía en el camino, y cuando Joyadá muere, ese niño mata a su hijo, mata a Zacarías, el hijo de Joyadá, y desvía al pueblo de Judá. Este capítulo comienza con el reinado en Judá de este rey. Se casa, tiene hijos, recoge dinero para reconstruir el templo de Dios, ese templo que su abuela y su padre habían destruido. Todo esto pudo lograrlo con la ayuda de Dios y del sacerdote Joyadá, quien lo guió en todo, de modo que no ofendiera al Señor como sí lo había hecho su padre y su abuela. Pero tiempo después de que el sacerdote muere, Joás toma el consejo de los jefes de Judá, quienes lo desviaron del camino, y este se dejó llevar, ocasionando así que la ira de Dios se descargara sobre el pueblo y sobre él. Y cuando Dios le habla por medio de Zacarías, como se los decía hace un momento, lo mata. Tenemos que tener en cuenta que este desvío fue terrible y es algo que nos debe quedar a nosotros marcado. Este capítulo muestra cómo un hombre pudo engañar a un sacerdote de Dios y cómo hizo muchas cosas supuestamente para agradar a Dios, pero apenas muera esa persona que lo supervisaba, empezó a hacer lo que realmente había en su corazón. Este capítulo es una fotocopia de lo que le sucedió a muchos en la pandemia. Mientras la cuarentena, permanecían en sus casas encerrados por obligación, por mandato del gobierno. Y muchos parecían haberse convertido a Dios, pero tan pronto quitaron la cuarentena se comportaron como Joás. Por eso al tema de hoy le puse por nombre El Policía, pensando en que Joás se portó bien mientras Joyadá estaba vivo, pero apenas el policía se fue, entonces Joás hizo de las suyas. Por eso aprenderemos qué hacer para no depender de un policía que nos vigile. Vivimos en la época donde los cristianos necesitan muletas, y no precisamente porque hayan sufrido un accidente, sino que necesitan que otros los ayuden a caminar porque a veces pareciera que son inválidos. Por eso debemos aprender a vivir nuestra vida cristiana de manera que podamos defendernos por nuestra propia cuenta, a no depender de un policía que nos vigile. ¿Qué hacer para lograrlo? Bueno, número 1, aproveche los buenos consejeros para madurar. O sea, cuando usted encuentre en su vida una persona que usted considere un buen cristiano, un buen consejero, un buen ejemplo a seguir, no lo tome como su muleta, ni como su policía. Aprovéchelo para aprender de él, para madurar y poder avanzar en su propia fe.
El versículo 2 y 3 dicen así: mientras el sacerdote Joyadá vivió, escuche eso, ¿no? Mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joyadá eligió 2 esposas para Joás, y con ellas Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Todos los seres humanos necesitamos personas como Joyadá que nos ayuden, que nos aconsejen en las diferentes situaciones de la vida, que nos encaminen de manera correcta. Pero fíjense en el versículo 4 cómo termina. Termina diciéndonos que después de la guianza que le dio Joyadá a Joás, este empezó a tomar decisiones. Dice el versículo 4, algún tiempo después, o sea, como que le dio todos los consejos, lo formó, y tiempo después dice, Joás decidió reparar el templo del Señor. Tomó esa buena decisión, nos habla de madurez. Sin embargo, por el resto del capítulo, sabemos que probablemente estas decisiones las tomó más por la presión que Joyadá ejercía sobre él que por decisión propia. Y es ahí donde la persona que mentorea a otra debe tener cuidado. La persona que cuida de otra, que ayuda, que aconseja a otra persona, debe tener cuidado con el discípulo para permitirle madurar. Es decir, usted puede ayudar, usted puede aconsejar a las personas, pero debemos estar pendientes si esas personas están madurando y están tomando decisiones porque han tenido un verdadero cambio de vida, o si en realidad lo hacen para complacer a alguien más. Por eso es que al leer el Nuevo Testamento nos encontramos al apóstol Pablo, que después de conocer a Timoteo, él lo evangeliza, aunque dice que su mamá, su abuela, ya le habían enseñado gran parte de la fe, habían sido un ejemplo para él, pero sin embargo Pablo termina de formarlo, Pablo lo guía, lo aconseja, pero luego el apóstol Pablo, la Biblia dice que lo deja responsable de algunas iglesias. Y luego vemos que le escribía cartas para ayudarle a tomar decisiones. Pero Timoteo había madurado. No tenía la necesidad de un policía al lado. Ahora, esto es algo que no se logra de la noche a la mañana y que debemos empezar por aceptar que al día de hoy no tenemos la madurez necesaria para avanzar en nuestra fe. De modo que necesitamos ayuda, pero no debemos hacer que esa ayuda se convierta en algo con lo que no podamos vivir. Es una ayuda. Es como cuando usted recibe un subsidio, es por un tiempo mientras usted se levanta. Ya luego usted se quita el subsidio porque ya no lo necesita. Dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo precisamente: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lo que les acabo de decir. Timoteo, usted ya es maduro, hermano. Yo no necesito estar encima suyo. Yo ya le enseñé las cosas. Esta es la casa de Dios. Aquí no nos portamos como a nosotros nos parece. No vamos a cultos si yo quiero. No. Aquí usted va a enseñar la palabra de verdad. Tiene que basarse en esa columna. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Este hombre ya había madurado. La pregunta es para nosotros: ¿ya usted maduró en su fe? ¿O todavía sigue siendo un inconstante? Le repito, si nosotros debemos aprender a no depender de nadie, debemos aprovechar los buenos consejeros para madurar, para avanzar. Número 2, prepárese para cuando esté solo. Si usted quiere aprender a no depender de nadie, pues debe prepararse para que cuando esté solo no le dé duro. Porque mire lo que pasó, versículo 15 al 18. Pero Joyadá envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Después de que Joyadá murió,
los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Imagínense los consejitos de los que eran consejeros también de Joiada. Versículo 18, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Literal, estaban esperando a que el policía se fuera. Es muy importante que como cristianos nos preparemos en todas las áreas de la vida y para diferentes circunstancias. Una de ellas es para pensar cómo sería mi vida si quedara solo. ¿Usted lo ha meditado? ¿Qué sería de su vida si hoy quedara solo? ¿Quedara sola? ¿Qué haría usted? ¿Sería capaz de avanzar en su fe? ¿O se echaría la pena y terminaría en un bar? ¿Qué haría usted si quedara solo? ¿Qué pasaría si esa persona que le ayuda a centrarse se fuera o muriera? Que no nos pase como a Joás. Él no se preparó y cuando murió su mentor, tomó el mal consejo y terminó destruyendo todo lo que con tanto esfuerzo habían construido, aquello con lo que Dios estaba agradado. Esto revela nuestro corazón, nos permite ver que es importante madurar, prepararnos para no depender de nadie en nuestra vida espiritual, que aprendamos a leer la Biblia, esté o no esté el líder, esté o no esté el pastor, que aprendamos a orar, no solo en los espacios que ofrece la iglesia, sino también en nuestra casa. Hermanos, la única manera de crecer en la fe es teniendo un encuentro a solas con Dios por lo menos 3 días a la semana. Y no le hablo de una oración de 3 minutos o de la lectura de un salmo. Hablo de pasar horas conociéndolo en su palabra, en la oración, así como lo hacía Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Algunos dicen que este capítulo nos presenta un día de la vida de Cristo y es así. Mateo 14, versículo 22 y 23 dicen: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, Jesús se fue a dormir. Mis hermanos, después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Le cogió la noche al Señor orando. Y nosotros a veces, ya hay algunos a esta hora, yo creo que mirando el reloj, y Jorge, ya casi acaba, ahorita hay partido. Yo creo que es importante prepararnos, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. No sabemos lo que el Señor tiene determinado para nuestra vida. Y si usted no quiere depender de nadie en su vida espiritual, si usted anhela ir al cielo, si usted anhela un día estar con Cristo, usted debe prepararse en esta tierra para estar solo, porque en algún momento le puede pasar. Y el Señor nos ha enseñado cómo hacerlo, en oración con Él, para que nunca estemos solos, porque eso es algo que Él ha prometido. Él es el único que no nos va a abandonar. Todas las demás personas, de una forma o de otra, nos van a abandonar. Ya sea por una traición o ya sea sencillamente porque mueran. Pero Dios es eterno, mis hermanos. Cristo resucitó de entre los muertos para estar ahí con nosotros hasta el último de nuestros días. Hemos visto que para no depender de un policía que vigile nuestra vida en todo momento, debemos madurar, debemos prepararnos y finalmente debemos conocer nuestra naturaleza. Debemos conocer nuestra naturaleza. Dicen los versículos 21 hasta el 23 de la siguiente manera: pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue.
Al cabo de un año, las tropas sirias marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín del rey de Damasco. Al rey de Damasco, perdón. Mis hermanos, yo estoy seguro de que si las personas dedicáramos más tiempo para conocer quiénes somos a la luz de la Biblia, ¿usted ha hecho eso alguna vez? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar quién es usted de acuerdo a la Biblia? No quién es usted de acuerdo a lo que usted piense. O sea, no es que usted llegue y me diga, no, Jorge, yo sé cómo he creído en Dios. Yo no, ya no hago las cosas de antes. Porque hay personas muy sobradas. Si nosotros dedicáramos más tiempo para conocer quiénes somos a la luz de la Biblia, créanme, mis hermanos, créanme que si usted hiciera eso, no se atrevería a dejar de ir a culto, por ejemplo. Usted no dejaría de leer la Biblia un solo día. Usted no dejaría de orar. Usted cada vez que cometiera un pecado, por pequeño que le pareciera, usted se arrepentiría con lágrimas y no lo volvería a hacer. Si entendiéramos que podemos llegar a la situación de Joás, yo creo que entonces nuestros hábitos espirituales crecerían. Pero lo que pasa hoy es que los cristianos se volvieron dependientes. Entonces, ¿qué pastor va a predicar hoy? No tal, entonces no voy a culto. Nos volvimos dependientes del policía, del que nos vigila. ¿Será que ese va para ir a ese? No va, no, entonces no voy, porque como no va a estar, no me ve y lo puedo ver desde YouTube. Esos son los pensamientos de muchos. No se dan cuenta que esos pensamientos, ¿sabe por qué son? Porque su naturaleza está caída, mi hermano. Por eso a usted no le interesa ir a un grupo de oración, por eso a usted no le interesa leer la Biblia a diario, por eso le da pereza orar, por eso se queda dormido. Su naturaleza está caída. La naturaleza de Joás estaba caída. ¿O qué otra explicación le da usted a ese cuadro? ¿Usted ya entendió el cuadro de lo que está pasando acá? ¿En serio usted, si yo fuera ahorita y le preguntara, cuénteme qué pasó en ese capítulo, usted estaría en capacidad de decirme, Jorge, ¿Joás era el nieto de Atalía? ¿Atalía era el que iba a matar a Joás? Sí. ¿Y Josaba fue la que lo salvó al niño? Sí. ¿Y ese niño fue el que creció ahora y Joyadá lo tiene como discípulo y como un hijo? Lo lleva al reino, lo pone como rey, lo cría, lo cuida, lo bendice, lo aconseja. Y ahora ese niño está matando a su propio, al hijo de Joyadá. Sí, es él. ¿El que reconstruyó el templo? Él. La naturaleza del hombre, mis hermanos. La naturaleza del hombre. Por eso les digo, si leyéramos más la Biblia, nos daríamos cuenta de eso y seríamos más precavidos con nuestra propia vida. Nos acercaríamos más a Cristo. Lo buscaríamos con más devoción, con más pasión. Y entenderíamos que Él tiene un propósito que no es precisamente que usted sea un profesional. Entenderíamos que Dios quiere que le sirvamos como le sirvió Joyadá hasta que se murió. Porque Joyadá, así como Cristo, así como el apóstol Pablo, así como tantos en la Biblia, hasta que no murió, no terminó de servir. Y por eso el Señor lo honró. De hecho, por eso Cristo fue honrado más allá de eso. Si ustedes ven, las palabras del hijo de Joyadá cuando murió fue, el Señor vea esto y te juzgue. Pero, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz cuando lo estaban matando? ¿No les tomes en cuenta estos pecados? Ellos no saben lo que están haciendo. El Señor tenía amor por las almas aún en su lecho de muerte. El Señor conocía nuestra naturaleza. Es más, el Señor estaba muriendo en la cruz aún cuando sabía que nuestra naturaleza estaba caída. Aún cuando sabía que lo odiábamos, que no lo amábamos, que lo íbamos a traicionar. Piensen eso para que
cambie su vida definitivamente, para que usted ponga un deseo firme en su corazón de decir, ahora me conozco y sé lo que puedo llegar a ser. No me voy a despegar de mi Señor, porque el día que me despegue de Él, voy a ser peor que Joás, Atalía y su papá juntos. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, muchísimas gracias por esta dura pero preciosa palabra, Señor. Es triste, Señor, porque sabemos que empezó muy bien la vida de Joás, Señor. Incluso el saber que tú guardaste a este niño para que el linaje de David prevaleciera hasta que tu hijo viniera a la tierra, es algo fantástico, Señor. Sin embargo, el ver cómo nosotros los hombres siempre intentamos trucar tus planes, Señor, es doloroso, Señor, al mismo tiempo que nos lleva a tener temor de nosotros mismos, Señor, que como dice tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito aquel que pone su confianza en sí mismo. Señor, hoy nos estamos conociendo más y hoy, Señor, entendemos que el confiar en nosotros mismos es peligroso, que nuestra naturaleza es traicionera, que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Conocemos nuestra naturaleza, Señor, pero entendemos que tú has puesto personas en nuestro camino para que nos guíen y nos bendigan, Señor, y que debemos aprovechar al máximo a esas personas para crecer, para madurar en nuestra fe, Señor, para vivir la vida que vivió Joyadá, la vida que vivió tu Hijo Jesús, para que vivamos vidas que te agraden mientras tú regresas, Señor. Así que si tú tardaras en venir, Señor, si tu decisión es venir en esta generación o en la siguiente o en 1000 años, no importa, Señor, tu decisión está bien. Lo importante es que mientras tú regresas, nosotros sepamos cómo debemos portarnos en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Estos consejos son los que nos llevan a madurar, a vivir para la eternidad y no para lo que este mundo nos está ofreciendo. Pero para ello debemos prepararnos, porque en algún momento de la vida estaremos, Señor, como tú estuviste en la cruz, solo. Hasta Pedro te negó, Señor. Sabemos que en algún momento de la vida estaremos solos, y que solo tu gracia, y que solo la presencia de tu Espíritu Santo, y que solo tu palabra nos sostendrá, Señor. Prepáranos para cuando estemos solos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, para orar más, Señor. Para amar más tu palabra. Para que nos enamoremos más de ti, Señor. Para que tengamos un deseo insaciable de conocerte y de dar a conocer a otros tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir de una manera prudente y correcta. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a medir nuestras palabras, a congregarnos con amor, a obedecerte, Señor, con pasión, con alegría, Señor. Dios mío, te pido que nos apoyes, que nos respaldes. Gracias, Señor, por las personas que has ido transformando. Gracias por esas personas que nos escriben y nos dicen que sus vidas están cambiando, que sus familias se están convirtiendo, Señor. Eso no tiene precio. Señor, eso no tiene precio. Por favor, bendícenos de esa forma, cuantas veces tú quieras, con cuantas familias tú desees, que podamos llegar a más gente, Señor, y que esas personas te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amado Dios, nos vamos a descansar, pero en la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu poder, por tu gloria. Dale paciencia
regocijo y consuelo a aquel que sufre la enfermedad, aquel que está tirado en una cama. Señor, que tú seas su alegría, Señor. Que la alegría de las personas no dependa de quien les visita o de lo que les dan, de lo que le duele o de lo que no les duele. Que nuestra alegría proceda de Cristo y solo de Cristo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que Dios me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, mañana estaríamos nuevamente conectados a las 8 de la noche. Dios los guarde.